Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es La Unidad de lo Diverso. Desde el principio de los tiempos, cuando el Homo sapiens comenzó a honrar a los difuntos, desde que tuvo la capacidad de creer, ha idealizado lo que podría ser más allá, después de la muerte. Y en esa búsqueda explicativa inicial, cuando comenzó a sentirse parte de un todo, el cual estaba regido por unas divinidades, comenzó a pensar en que los tiempos son infinitos y que quizá los dioses como el tiempo también lo eran. Y quizá él sería una especie con las mismas características de su creador y también sería como el tiempo, infinito. Pero al darse cuenta que la vida era frágil y que la muerte era inminente, asoció que después de ese velo inevitable, debería haber otro comienzo para que los ciclos comenzaran de nuevo. Si el sol salía por la mañana y se ponía en la tarde y volvía a salir, si la luna llena decrecía pero regresaba a su plena redondez, las estaciones del año se iban y volvían puntualmente, los campos, las flores, las inundaciones, todo tenía un movimiento de eterno retorno. La vida entera parecía hecha de ciclos que se repetían eternamente. Comenzaron esos sistemas de creencias animistas, sosteniendo desde entonces que existe un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo, que el alma pasa a un mundo más cómodo. Y quizá esa haya sido la causa para que se enterraran los cuerpos en posición fetal, para facilitar así su renacimiento al principio de los tiempos. Esa forma de entender a la vida, a la muerte, al alma, dio lugar a más creencias para interpretar la existencia de los seres a través de los tiempos. Amigos, hoy quiero compartir con ustedes un viaje por algunas culturas y tradiciones para comprender cómo los hombres han interpretado esa utopía de su propia vida después de la muerte. Hoy quiero hablarles de la reencarnación. La palabra reencarnación viene del latín re, que significa de nuevo, e incarnare, que quiere decir hacer carne. Entonces la reencarnación es la creencia de la que la esencia individual de la persona, o sea, la mente, el alma, la conciencia y la energía, viven en un cuerpo en la tierra varias veces y no solo una vez. O sea, la creencia según la cual al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían muchas vidas en este mundo. La humanidad, en sus 150.000 años de haber evolucionado a Homo sapiens, vio las creencias en los dioses hasta hace unos 30.000 años, siendo estos politeístas. Ahora, según muchos eruditos, el monoteísmo evolucionó del politeísmo apenas hace unos 5.000 años. Desde siempre se ha relacionado el animismo para tratar de explicar lo que hay más allá de la muerte, lo intangible, existente, o sencillamente las cosas que son para la mayoría inexplicables. Es decir, una forma de pensamiento que vincula al ser humano con las cosas que lo rodean. Conforme a la creencia de la reencarnación, el alma vaga de cuerpo en cuerpo, purificándose de sus malas acciones, de sus malas palabras y pensamientos, con la finalidad de purgar todos esos
pecados pasados y llegar limpios a la perfección, al cielo, al nirvana. Según la creencia más popular, es posible vivir miles de vidas para mejorar el nivel, pero también se da el descenso. Una persona puede, en vez de mejorar, empeorar en la siguiente vida. Y entonces eso podría explicar por qué hay ricos y pobres, por qué personas nacen enfermas, otras sanas, gente con oportunidades y sin ellas, en fin. En el texto sagrado hinduista, considerado uno de los clásicos religiosos más importantes del mundo, el Bhagavad Gita, dice, comillas, el alma no nace ni muere, siempre existió, existe y existirá. No nace, es eterna, siempre existe, primordial. No muere cuando se mata el cuerpo. Cierro comillas. Entonces, la teoría de la transmigración del alma fue diseminada en el mundo occidental en la forma del misticismo ofírico. Esta era una religión antigua griega cuya fundación se le atribuye a Orfeo y que se caracterizaba por la creencia en la transmigración del alma. Fueron muchos los filósofos occidentales y griegos que apoyaban la metempsicosis en una forma u otra, terminando por convertirla en una doctrina tanto oriental como occidental. Y la metempsicosis era esa doctrina filosófica y religiosa que sostiene que las almas de los muertos transmigran a otros cuerpos cuyo grado de perfección varía según los merecimientos de la vida anterior. En Occidente, esta creencia fue mantenida por el orfismo y el pitagorismo, aceptada por Empédocles, Platón, Plotonio, por los neoplatónicos. Incluso hallaron en ella un modo apto para justificar la teoría de la preexistencia del alma, que desembocaría con Platón en la teoría de la reminiscencia. La palabra metempsicosis viene del griego y suele traducirse como reencarnación. Aunque en la actualidad las facciones mayoritarias del cristianismo, del judaísmo y el islam son prácticamente las únicas corrientes doctrinales en el mundo que no incorporan esa creencia, en la actualidad me refiero. No obstante, se han infiltrado bajo la forma de diversas herejías y de posturas no oficiales. Con relación a la reencarnación, existen como unas formas características de acuerdo a los estudios. Y dice que una vida puede ser el parecido físico de una vida a otra. Uno puede ser bajo en una encarnación y alto en otra, pero los rasgos faciales, las posturas, gestos podrían seguir siendo los mismos. Una observación importante hecha en la investigación de la reencarnación es que las personas pueden cambiar de religión, de nacionalidad, de afiliación étnica, de raza, de género, de una vida a otra. Con relación al cambio de sexo, se dice que todos cambiamos de género periódicamente para saber lo que es estar en un género diferente, porque eso se trata de la experimentación. Entonces, si un alma cambia de género y no está preparada para el cambio, es posible que le ocurran trastornos de género tales como la transexualidad. Y con relación a los rasgos de la personalidad, se dice que persisten de vida en vida. Parece que parte de nuestra evolución es suavizar las asperezas en nuestras disposiciones. Así también, las marcas de nacimiento de encarnaciones anteriores. Por ejemplo, si alguien murió de una bala o una herida de alma blanca en una vida pasada, una marca de nacimiento o cicatriz podría aparecer en la misma ubicación en el cuerpo durante la vida subsecuente. Pero también se le atribuye ese concepto de los niños prodigio, porque nuestros logros ganados con esfuerzos
en la búsqueda espiritual, intelectual y artística se mantienen. En la antigüedad, los egipcios creían en la reencarnación de las grandes almas, cuyo propósito era dirigir a la humanidad. El libro egipcio de los muertos contiene encantamientos para propiciar la reencarnación, especialmente de los faraones. En Europa, los lombardos en Italia, las antiguas baladas inglesas y escocesas que hablan que las almas de los hombres y mujeres pasan a los animales, aves o plantas. Y según el folclore británico, los espíritus de los pescadores y marineros muertos habitan en los cuerpos de las gaviotas blancas. Y los niños no bautizados flotan en el aire en forma de aves hasta el día del juicio final. Los teutones, incluso los romanos, según Plinio, el escritor, atendían cuidadosamente a las serpientes domesticadas, a las que consideraban como encarnaciones de sus antepasados o como genios guardianes de sus hogares. Pitágoras pregonaba la reencarnación de las almas en la Grecia antigua, y Platón afirmaba que sin las encarnaciones sucesivas la vida desaparecería del universo. En África, muchas tribus africanas tienen una creencia en la reencarnación profundamente arraigada. En las tribus que creen que el no tener hijos es una maldición, porque esto disminuye la probabilidad de que las almas puedan renacer. En un estudio reciente, donde se estudiaron las creencias con respecto a la reencarnación en África, en más de 100 pueblos de todas las partes del continente, 36 de ellos creen que los muertos regresan en forma de seres humanos. 47 dicen que lo hacen en forma de animales y 12 consideran que renacen en otra forma de entidades. Asia, ese gran continente superpoblado, alberga religiones como el hinduismo, el budismo, el shinto japonés, el taoísmo. En la India, por ejemplo, la reencarnación para el hinduismo y el budismo se convierte en el dogma dominante de toda la religión y del conjunto del pensamiento. En Australia, por ejemplo, la creencia en la reencarnación de los antepasados existe en cada una de las tribus de los clanes septentrionales de la Australia central. Y se puede suponer que esas doctrinas fueron originalmente universales entre los aborígenes australianos. Ellos creen que todas las personas vivas son las reencarnaciones de los muertos. Después de la muerte, las almas permanecen en las cercanías, en los lagos, en las montañas, a la búsqueda de una mujer para volver a nacer de nuevo. Y en Latinoamérica está también presente entre los aborígenes de América Central y del Sur, y quizá esa fuera una de las razones por la que los españoles los conquistaron con relativa facilidad. Los españoles fueron confundidos como dioses renacidos. Quetzalcóatl en México, Viracocha en Perú, y por eso los nativos se mostraron dóciles a sus caprichos, lo que tuvo esos desastrosos resultados. Pero en México también esas diferentes culturas prehispánicas creían que los nobles, los guerreros caídos en el combate y las víctimas de los sacrificios renacían después de haber pasado una temporada en el paraíso oriental del dios Sol, convertidos en pájaros de brillantes coloridos y plumajes, o como nubes o piedras preciosas. Pero las personas de condición más baja se convertían en comadrejas, en bestias malolientes, en abejas. Las mujeres que morían durante el parto iban al paraíso occidental del sol y podrían regresar convertidas en mariposas nocturnas. En Perú, los incas creían que el alma del muerto se transportaba a otro cuerpo y que el mal puede acaecerles incluso
cuando duermen y que los sueños son aventuras reales que tiene el alma cuando abandona el cuerpo durante la noche. A nivel de las grandes religiones podemos, por ejemplo, ver en el zoroastrismo, ese que actualmente se practica en los Parsis, en Bombay, en la India. El último Zoroastro, porque entre otras cosas Zoroastro es un título, no un nombre. El último Zoroastro vivió durante el 7º milenio a.C. y enseñó que las almas humanas son espíritus inmortales e infinitos que descienden de lo alto para pasar una sucesión de vidas en cuerpos mortales con el objeto de obtener experiencia y luego regresar. En el hinduismo, los dioses, los hombres, los animales, las plantas, los minerales, todo se reencarna. Esa doctrina se vio estimulada por los sacerdotes brahmánicos que pudieron imponer las prácticas relativas a las castas para enseñar que el castigo por violarlas sería el renacimiento en forma de un animal impuro, de un insecto o de una piedra. Sin embargo, en el texto del Bhagavad Gita relata que el dios Krishna, en un diálogo con su discípulo Arjuna, le dice que él se ha encarnado para la preservación del justo, la destrucción del malvado y el establecimiento de la virtud. En el judaísmo, la reencarnación es mencionada en numerosos lugares en los textos clásicos del misticismo. Y el hecho de que la reencarnación sea parte de la tradición judía, pues en la actualidad sorprende a mucha gente. No obstante, esto es mencionado en numerosos lugares en los textos clásicos del misticismo judío, empezando por la antología de la Kabbalah, el Zohar. Siempre que una persona fracasa en su propósito en este mundo, Hakadosh Baruj Hu le arranca de raíz y la vuelve a plantar una y otra vez repetidamente. Zohar 18:6b. En el cristianismo, Orígenes de Alejandría, uno de los aclamados padres de la Iglesia y descrito por San Gregorio como el príncipe de la enseñanza cristiana en el tercer siglo, escribió: cada alma viene a este mundo fortalecida por las victorias y debilitada por las derrotas de sus vidas anteriores. En el año 325 después de Cristo, en una movida por tratar de renovar la unidad del imperio, el dictador absoluto, el emperador Constantino, convocó a los líderes de las facciones cristianas en pugna al Concilio de Nicea. Él les ofreció lanzar todo su poder imperial a favor de los cristianos si ellos resolvían sus diferencias y acordaban un credo único. Las decisiones que se hicieron en ese concilio crearon la fundación de la Iglesia Católica Romana. Al poco tiempo, los libros de la Biblia serían editados y corregidos. Pues a favor de la unidad, todas las creencias que entraran en conflicto con el nuevo credo serían descartadas, y en el proceso las facciones y los escritos que soportaban la reencarnación fueron desechados. Se eliminaron las religiones competidoras, haciendo el dominio personal del imperio aún más absoluto. Pero aparentemente algunos cristianos continuaron creyendo en la reencarnación aún después del Concilio de Nicea, porque en el año 553 la Iglesia tuvo la necesidad de enfrentar de nuevo el concepto de la reencarnación y condenarlo explícitamente. En el segundo concilio de Constantinopla, el concepto de la reencarnación, unido con otras ideas bajo el término de preexistencia del alma, fue decretado como un crimen merecedor de la excomunión y condenación. La cita dice: si alguna persona afirma la fabulosa preexistencia del alma y afirma la monstruosa restauración que sigue, que esa persona sea anatema. En el islamismo ya estaba esa idea en la antigua Persia antes de la llegada del Islam. Las predicciones del profeta Zaratustra lo mencionan en ese escrito místico de
500 años antes de Cristo. En el Corán no se hace referencia directa a la reencarnación, pero en algunos de sus pasajes parece que se refiriera a ella. Un ejemplo es la aleya 25 de la sura Sakhraf. Y él envía la lluvia del cielo en cantidades adecuadas y hace volver a la vida a la tierra muerta de manera semejante a como tú renacerás. Posteriormente, la reencarnación de Mahoma, pasó a ser tema de las enseñanzas esotéricas. El cristianismo contemporáneo no cree en la reencarnación, solo creen en la resurrección de los muertos, que será al final de los tiempos, y vendrá el juicio para condenación eterna o para vivir en el cielo eternamente con Cristo. En ese sentido hay pensamientos encontrados, porque algunos cristianos consideran que el sentimiento de que una única vida terrestre es demasiado breve para sostener el paso de una decisión que tiene alcance eterno. Al mismo tiempo existe el sentimiento de que nuestros actos humanos, tan fuertemente condicionados por muy diversas circunstancias, no pueden tener ese carácter definitivo que la tradición bíblica les atribuye. Este es un tema amplio que compete al interno de cada ser. Cada uno vive su propia verdad y cree lo que considera es lo más afín con su vibración espiritual. En la actualidad existen varios estudios de investigadores que han documentado sus estudios. Me permito citar al doctor Ian Breitman Stevenson, un bioquímico, doctor en medicina, profesor universitario de psiquiatría canadiense, que hasta su jubilación en el 2002 fue jefe de la División de Estudios de Percepción de la Universidad de Virginia. 40 años de documentación científica con los recuerdos de vidas pasadas de niños en todo el mundo. Cuenta con más de 3.000 casos en sus archivos. Muchas personas, incluso los escépticos y los académicos, están de acuerdo en que estos casos ofrecen la mejor evidencia hasta ahora de la reencarnación. También podemos citar al Dr. Ryan L. Weiss, famoso por sus controvertidas creencias en la reencarnación, regresiones de vidas pasadas, progresión en vidas futuras, la supervivencia del alma humana después de la muerte. Ha escrito varios libros, entre ellos Muchas vidas, muchos sabios. Me gustó. El monje budista tibetano, el Lama Zopa Rinpoche, dice: el cuerpo se deja atrás, se entierra o se incinera, y la mente, que nunca muere, viaja para conectarse con un nuevo cuerpo y comenzar una nueva vida. Por tanto, la muerte no es un punto final, sino más bien una puerta hacia otra vida, aunque lo que pasa de una vida a la siguiente no es una identidad personal inmutable o un alma, sino más bien la corriente mental impersonal en constante cambio que transporta las huellas o impresiones kármicas de todo lo que hemos hecho en la vida. Estas impresiones determinan las experiencias que tendremos en el futuro. Bueno, amigos, quiero despedirme de ustedes compartiéndole un mensaje que recibí por las redes recientemente y dice: en el vientre de una mamá habían 2 bebés. Uno preguntó al otro: ¿tú crees en la vida después del parto? El otro respondió: claro que sí. Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice el primero. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esta? El segundo dice: no lo sé, pero habrá más luz que la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó: eso es un absurdo. Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca? Ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que demás necesitamos.
El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. El segundo insistió. Bueno, yo pienso que hay algo y que tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó, tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida y el posparto no hay nada más allá del oscuro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, dice el segundo, pero con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. Y el primero respondió, ¿mamá? ¿Tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? Y el segundo dice, ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella somos nosotros. Es en ella que vivimos. Sin ella, este mundo no sería y no podría existir. Dice el primero, bueno, yo no puedo verla. Entonces es lógico que ella no existe. Y el segundo le respondió, a veces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. Bueno amigos, hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.